Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordamos un tema que ha generado un verdadero terremoto en el panorama del entretenimiento, una noticia que ha sacudido los cimientos de la fama y ha puesto bajo la lupa a una de las figuras más luminosas del momento, Andercel. Nos adentramos en las profundidades de un escándalo, una grave calumnia que ha amenazado con empañar la intachable trayectoria y la imagen pública de esta querida y admirada actriz. Y lo más crucial, vamos a descorrer el velo para revelar la verdad detrás de este torbellino de rumores. Si eres un ferviente seguidor de Ande, o si simplemente te fascina el intrincado universo de las celebridades, la dinámica del estrellato y la vorágine de las noticias del espectáculo, te instamos a permanecer conectado, porque este vídeo promete ser de un interés abrumador. Antes de sumergirnos en los pormenores de esta compleja situación, es imperativo recordarles la importancia de la suscripción a nuestro canal. Aquí, nos dedicamos a diseccionar y presentar la información más relevante y analizada del mundo del espectáculo, y es una certeza que no querrán perderse ni un ápice de lo que compartimos. Hagan clic en ese icónico botón rojo y activen la campana de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo contenido que publiquemos. En las últimas semanas, la esfera digital, desde las intrincadas redes sociales hasta los más variados medios de comunicación, se ha visto literalmente inundada por presuntas informaciones que apuntan directamente hacia Andercel, formulando acusaciones de una naturaleza sumamente delicada. La noticia irrumpió con la fuerza de una explosión, y como es un patrón casi invariable en estas circunstancias, la velocidad con la que se propagó fue asombrosa y, francamente, alarmante. Se tejieron relatos sobre comportamientos inapropiados, sobre una trama de mentiras premeditadas, y sobre un daño intencionado a la reputación de terceros. Imaginen por un instante, una figura pública, adorada y admirada por millones de personas en todos los rincones del planeta, de repente se ve envuelta en una polémica de esta magnitud. Es completamente natural que la opinión pública se conmocione, que se desaten debates encendidos, y que, en ocasiones, se formen opiniones precipitadas y, a menudo, injustas. El titular que ahora mismo ustedes observan en pantalla, Escándalo, la grave calumnia contra Andercel revela la verdad, encapsula de manera magistral y precisa la esencia de lo que nos proponemos desentrañar hoy. Nuestra misión no se limita a la mera difusión del rumor, sino que trasciende esa superficialidad para sumergirse en una investigación profunda, para presentar los hechos concretos que han emergido, con el objetivo primordial de arrojar luz sobre la situación, sobre todo, de defender la verdad. Porque detrás del brillo de las cámaras, más allá de los titulares sensacionalistas y las portadas provocadoras, existen personas, carreras profesionales en juego, y vidas enteras que pueden verse seriamente afectadas por la desinformación rampante y las falsedades propagadas sin miramientos. Andercel, una actriz turca de renombre, ha logrado conquistar una popularidad tan arrolladora que ha trascendido las fronteras de su país natal para erigirse como una estrella a nivel internacional. Su carisma innato, su talento actoral indiscutible y su belleza cautivadora le han permitido ganarse el corazón de audiencias globales, especialmente tras su aclamado papel en la exitosísima serie Love is in the Air, producción que sin lugar a dudas la catapultó a la fama mundial. Su vida personal, como suele ocurrir con cualquier figura del espectáculo, ha sido objeto de escrutinio público en diversas ocasiones, pero en esta coyuntura particular, la situación adquirió una gravedad diferente, una acusación que, de ser cierta, podría haber tenido consecuencias devastadoras e irreversibles. El epicentro de este denominado escándalo giraba en torno a una presunta campaña de desprestigio orquestada meticulosamente por Andercel, dirigida hacia una persona específica o, quizás, hacia un colectivo de individuos. Los susurros y los rumores hablaban abiertamente de difamación, de una manipulación artera de la información, y de intenciones maliciosas que buscaban activamente perjudicar. Por supuesto, cuando nos encontramos ante una narrativa de esta índole, la primera pregunta que emerge de manera espontánea en nuestra mente ¿es esto cierto? ¿Existe alguna base, por mínima que sea, que sustente esta grave acusación?
Y es precisamente en este punto crucial donde nuestro análisis cobra toda su relevancia. Para poder comprender la verdadera magnitud de esta calumnia, es fundamental situarla en su contexto. Las celebridades, por su propia naturaleza y por la exposición mediática inherente a su profesión, son blancos constantes de rumores, chismes y especulaciones. La era digital, con su capacidad para amplificar cualquier tipo de contenido a una velocidad vertiginosa, ha intensificado este fenómeno de manera exponencial. Un simple tuit, una publicación fugaz en Instagram, un vídeo que se viraliza, tienen el poder de alterar la percepción pública de una persona en cuestión de minutos. Sin embargo, es vital recordar que no todo lo que circula en este vasto ecosistema de información es veraz, y en el caso que nos ocupa, todo parece indicar que nos enfrentamos a un claro y palpable ejemplo de ello. La noticia de esta supuesta calumnia contra Andercel comenzó a propagarse con una intensidad considerable hace ya unas semanas. En sus inicios, se trataba de comentarios dispersos, casi anónimos, que merodeaban por foros de Internet y las profundidades de las redes sociales. Sin embargo, la situación escaló vertiginosamente cuando algunos medios de comunicación, a menudo sin un escrupuloso proceso de verificación de la fuente o de la veracidad intrínseca de la información, comenzaron a hacerse eco de estos rumores. Esto, como ustedes bien saben, constituye la receta perfecta para una tormenta mediática. Se comenzaron a forjar narrativas, a especular sin fundamento, y se construyó una imagen de Andercel que se distanciaba abismalmente de la que sus millones de fans conocían y admiraban profundamente. Los detalles específicos de la supuesta calumnia eran, en un principio, deliberadamente vagos, lo que permitía que la imaginación colectiva hiciera el resto, llenando los vacíos con las peores conjeturas. Se hablaba de fraude, de manipulación, de daño intencionado y calculado. En un mundo donde la imagen pública lo es absolutamente todo, especialmente en el ámbito de la actuación y la influencia, este tipo de acusaciones pueden ser sencillamente devastadoras. La carrera de una actriz se cimienta en su reputación, en la confianza que logra generar tanto en el público general como en los productores, en los directores de casting, y en las marcas que la eligen para sus campañas. Si esa confianza se ve socavada, mancillada por rumores infundados y malintencionados, la carrera entera puede verse seriamente amenazada, tambaleándose al borde del abismo. No obstante, la verdad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, tiene una peculiar habilidad para encontrar su camino hacia la luz, para emerger triunfante de las sombras de la falsedad. Y en esta situación en particular, ha sido gracias a la intervención decidida de las personas más cercanas a Andercel, y a la propia actriz con su inquebrantable determinación, que la intrincada red de mentiras ha comenzado a desmantelarse sistemáticamente. Lo primero y más destacable a resaltar es la respuesta ejecutada por su equipo de trabajo. En lugar de sucumbir al silencio paralizante o a la desesperación ante la adversidad, optaron por una estrategia diáfana y contundente, la transparencia absoluta y la confrontación legal directa de cada una de las falsedades propagadas. Se puso en marcha una minuciosa investigación, se recopilaron pruebas irrefutables, y se inició el arduo proceso de desenmascarar a quienes se encontraban detrás de estas deleznables calumnias. Y es precisamente aquí donde el titular cobra toda su resonancia y su sentido más profundo: la grave calumnia contra Andercel revela la verdad. Porque, paradójicamente, al intentar hundir a Ande, lo que realmente emergió a la superficie con total claridad fue la malicia intrínseca, las intenciones ocultas y los motivos egoístas de aquellos que se dedicaron a difundir estas falsedades. Uno de los primeros y más contundentes indicios de que la narrativa del escándalo no se sostenía por ningún lado fue la alarmante ausencia de pruebas concretas y verificables. Los rumores eran intensos, las acusaciones graves y resonantes, pero cuando se solicitaba evidencia tangible que sustentara tales afirmaciones, lo que se presentaba era débil, endeble o, en la mayoría de los casos, inexistente. Esto, en el ámbito del periodismo serio y en cualquier tipo de investigación rigurosa, constituye una señal de alerta inequívoca.
Se estaba construyendo un castillo en el aire, un edificio efímero basado en chismes de dudosa procedencia y especulaciones sin fundamento. Además de la falta de pruebas, varios colegas y compañeros de profesión de Anderzel, figuras públicas respetadas y con una trayectoria intachable, salieron en su defensa de manera pública y contundente. Estos testimonios, provenientes de personas que conocen a Ande de cerca y pueden dar fe de su carácter y profesionalismo, desmintieron categóricamente las acusaciones, reafirmando la integridad y la ética laboral de la actriz. Cuando colegas con una sólida trayectoria y credibilidad reconocida se pronuncian públicamente en tu defensa, su testimonio adquiere un peso y una relevancia inmensos, y suele ser un indicador poderoso y fiable de la verdad. La verdad que ha emergido victoriosa de este embate es que, detrás de esta supuesta calumnia, existían motivos mucho más mundanos, egoístas y, francamente, lamentables. Se ha hablado abiertamente de envidia profesional, de intentos burdos de sabotaje, y de personas que buscaban perjudicar la imagen de Anderzel con el único fin de obtener algún tipo de beneficio personal o profesional. Esto, lamentablemente, no es un fenómeno nuevo ni insólito en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo. La competencia puede llegar a ser feroz, y en ocasiones, la ambición desmedida o la frustración conducen a ciertas personas a cruzar líneas éticas y, en este caso, legales, en su afán por alcanzar sus objetivos. Las investigaciones llevadas a cabo por el equipo legal de Anderzel han permitido constatar fehacientemente que la información que se difundió era deliberadamente falsa y estaba imbuida de una clara malicia. Las pruebas presentadas por dicho equipo demuestran de manera irrefutable que las acusaciones vertidas contra la actriz eran infundadas y constituían un intento premeditado y calculado de dañar su reputación pública y su valiosa carrera profesional. Como consecuencia directa de estas acciones, las personas o entidades que se ha determinado que fueron responsables de difundir estas calumnias se enfrentan ahora a las debidas consecuencias legales. La estrategia implementada por Anderzel y su equipo de confianza ha sido, sin lugar a dudas, ejemplar. Han demostrado de manera contundente que, ante una agresión tan directa a la reputación y al buen nombre, la mejor defensa posible reside en la aferración a la verdad y en la adopción de acciones legales firmes y decididas. Han sabido mantenerse al margen de provocaciones innecesarias, han conservado la calma y la compostura en medio de la tormenta mediática, y han actuado con una determinación férrea para defender su nombre y su legado. Esta actitud no solo protege la figura de Anderzel, sino que también sienta un precedente de vital importancia sobre la necesidad imperiosa de la veracidad en la difusión de información y sobre las graves consecuencias legales y morales que acarrea el acoso mediático y la difamación. Este caso que hemos analizado hoy nos invita a una profunda reflexión sobre la inherente fragilidad de la fama y la alarmante facilidad con la que se puede destruir, en cuestión de instantes, la reputación de una persona en la era digital, donde la información fluye sin control. Nos recuerda la importancia crucial de mantener una actitud crítica ante la información que consumimos a diario, de no dar por sentado de manera automática y acrítica todo lo que leemos o vemos, y de buscar siempre, sin excepción, fuentes de información fiables, contrastadas y con rigor periodístico. El sensacionalismo, sin duda, vende y atrae la atención, pero es la verdad, en última instancia, la que perdura y la que construye cimientos sólidos. La revelación de la verdad no solo ha servido para limpiar y restaurar el nombre de Anderzel, sino que también ha actuado como un poderoso catalizador para que sus seguidores refuercen su apoyo incondicional y su admiración hacia ella. La manera en que ha afrontado y gestionado esta adversidad, con una entereza digna de admiración y una determinación inquebrantable, no ha hecho sino aumentar su credibilidad y fortalecer aún más su conexión emocional con su público. Es un testimonio rotundo de su fortaleza interior, de su resiliencia y de su carácter íntegro. En síntesis, lo que inicialmente se presentó ante los ojos del público como un escándalo de proporciones mayúsculas y de una gravedad extrema contra Anderzel, tras un proceso de investigación exhaustivo,
riguroso y el despliegue de acciones legales contundentes, ha sido desenmascarado como una simple y llana calumnia, completamente desprovista de fundamento, y orquestada con fines egoístas por intereses particulares. La verdad, como suele suceder, ha prevalecido, demostrando una vez más la integridad inquebrantable de Andercel y la absoluta falsedad de las acusaciones que se vertieron maliciosamente contra ella. Este caso, además de arrojar luz sobre un incidente concreto, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia capital de la prudencia al momento de emitir juicios y sobre la inmensa fuerza de la verdad cuando se defiende con firmeza y determinación. Y hasta aquí llega nuestro exhaustivo análisis de este trascendental acontecimiento que ha marcado un hito en el mundo del entretenimiento. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado de gran utilidad y que haya sido presentada de manera clara y comprensible. Agradecemos de todo corazón que hayan dedicado su valioso tiempo a visualizar este vídeo y a informarse junto a nosotros. Su apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir creando y compartiendo contenido de la más alta calidad. Nos encantaría conocer profundamente sus impresiones y opiniones sobre este complejo asunto. ¿Les ha sorprendido la revelación de la verdad? ¿Qué piensan acerca de la manera en que las figuras públicas, y en particular las celebridades, son con frecuencia objeto de rumores y especulaciones sin fundamento? Les invitamos cordialmente a dejar sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios ubicada más abajo. Nos encanta leerlos y participar en debates enriquecedores con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, por favor, les rogamos que no olviden concedernos un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que todos puedan estar debidamente informados sobre este caso y sobre la importancia fundamental de la veracidad y el rigor en la información que consumimos. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos y apasionantes vídeos. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.